En 2018, Vladimir Putin lanzó un desafío al mundo. Anunció un arma que parecía sacada de la ciencia ficción, un misil de crucero con propulsión nuclear, que prometía redefinir el conflicto armado. Occidente, con una arrogancia que hoy lamenta, lo desestimó. Dibujos animados, dijeron. Propaganda pura. Pero esa burla se ha transformado en pánico. Ahora el fantasma nuclear es real. El Burevestnik, o Skyfall como lo llaman, no es un simple proyecto. Es una amenaza tangible. Imaginen una pesadilla voladora, imparable, que redefine la guerra. Una sombra que se desliza por debajo del radar. Una advertencia silenciosa que anuncia el fin de la complaciente ilusión occidental de seguridad y superioridad militar. Una nueva era, compleja e inestable, ha comenzado. ¿Están preparados para el shock? Esto no es solo un avance tecnológico, es una reescritura del manual de guerra y paz. La era del equilibrio del terror ha sido reemplazada por el del terror errante. Pregunta a ustedes. Ayúdenos con la programación. Indique su país, ciudad y la hora actual donde usted está. La revelación de Putin en 2018 fue el inicio de un cambio estratégico. Occidente se mofó, viéndolo como mero espectáculo. Pero las risas se congelaron. Las estructuras de inteligencia occidentales comenzaron a detectar señales inconfundibles de pruebas reales. El Burevestnik, vinculado a la Oficina de Diseño Ural Novator en Ekaterimburgo, estaba progresando alarmantemente. No era un farol, era un desarrollo concreto, bien financiado. Se desplegó infraestructura en Mtinon. Las gélidas latitudes del norte de Rusia, en zonas remotas y restringidas. La actividad en estos polígonos remotos era ininterrumpida y febril, apuntando a una fase de desarrollo avanzada y una preparación tecnológica casi final que superaba expectativas. La información actual, con proyecciones hasta agosto de 2025, lo confirma. Este misil ya no es un dibujo, es una realidad palpable. La amenaza ha crecido tanto que obligó al Pentágono a reconocerlo abiertamente, dejando atrás la negación. Pasó de chiste a factor serio e ineludible en la ecuación de poder global, alterando fundamentalmente los cálculos estratégicos. ¿Se subestimó la audacia rusa o fue la complacencia occidental el verdadero enemigo? La historia dirá. Pregunta a ustedes. Escriban en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora? El Burevestnik es, en su esencia, mucho más que un misil. Es una fuerza disruptiva, una anomalía estratégica que pulveriza la noción de disuasión y estabilidad. Su corazón es un motor de propulsión nuclear de ciclo abierto, una innovación que le confiere capacidades inimaginables. Esto se traduce en vuelos de duración sin precedentes, de 12 a 48 horas o más, con una capacidad casi ilimitada de merodear sobre territorio enemigo. A diferencia de los misiles convencionales, atados por limitaciones energéticas, el Burevestnik es fundamentalmente diferente. No es un estatorreactor clásico, sino que funciona con ciclos de trabajo pulsantes, generando impulsos potentes que le dan un alto alcance sin restricciones, capaz de circunnavegar el globo sin reabastecimiento. Además de su alcance ilimitado, puede volar increíblemente bajo, a altitudes de 25 a 100 metros. Imaginen un misil nuclear volando furtivamente por debajo de las copas de los árboles, por debajo de los pilones de las líneas eléctricas, utilizando el terreno para ocultarse. Esta capacidad de vuelo a baja altura lo hace prácticamente invisible para la mayoría de los radares de vigilancia modernos. Su pequeña sección transversal de radar y el uso de materiales absorbentes de radar contribuyen a su sigilo. Puede cambiar de rumbo en pleno vuelo, evadir zonas de control y atacar desde ángulos impredecibles. Su velocidad es variable y adaptable, desde fracciones de Mach durante sus fases de sigilo hasta 2 o 3 Mach cuando necesita acelerar. Este perfil de vuelo, combinado con su baja altitud, lo convierte en un objetivo extremadamente difícil de interceptar. Su diseño es robusto. El casco incorpora aleaciones especiales y materiales cerámicos avanzados, resistentes al calor, para soportar cargas y temperaturas extremas
durante vuelos prolongados. Se le ha descrito poéticamente como un portador fantasma nuclear, un explorador nuclear autónomo y verdugo, que opera en una zona ciega entre la velocidad y el silencio. Su capacidad de recorrer más de 20.000 kilómetros significa que puede ser lanzado desde cualquier lugar de Rusia y alcanzar prácticamente cualquier objetivo en el planeta. Es un depredador sigiloso y autónomo, un arma sin precedentes en la historia de la guerra moderna. Si realmente lo lograron, estamos lidiando con un arma que no se puede interceptar, no se puede rastrear y no se puede ignorar. Esta frase, de una fuente no identificada de la Casa Blanca citada por Bloomberg, es un terremoto estratégico. Admite la impotencia occidental y representa un golpe devastador a su supuesta superioridad tecnológica y militar. Miles de millones de dólares, gastados por Occidente en sofisticados sistemas de defensa antimisiles, se han vuelto completamente inútiles, relegados a la obsolescencia por un solo sistema adversario. ¿Cómo puede el autoproclamado mundo libre ignorar una amenaza de tal magnitud, una que no se puede esquivar ni confrontar directamente con los medios existentes? La disuasión ha adquirido un nuevo y aterrador rostro, uno que se burla de las inversiones masivas en defensa, hechas bajo un paradigma obsoleto. ¿Qué evento en el sector militar subestiman los medios? Nómbrelo y explíquelo. La retórica oficial occidental ha experimentado un giro dramático, de la burla a una cautelosa constatación de la cruda realidad. Los líderes occidentales reconocen públicamente que el Burevestnik no solo existe, sino que se desarrolla activamente con ingentes recursos. Admiten que está potencialmente cerca de la preparación tecnológica, lo que implica un despliegue inminente. Para Rusia, esta ambigüedad calculada es una ventaja inmensa y pieza clave en su estrategia de disuasión asimétrica. Cuanta mayor incertidumbre genera en el oponente, más estable es el efecto político. Rusia busca un medio de disuasión garantizado que haga el precio de una posible agresión, militar o política, inaceptable. Quieren complejizar drásticamente los cálculos de riesgo y hacer que los escenarios de un ataque repentino impune sean prácticamente inaplicables. Al asegurarse de que cualquier primer golpe pueda ser respondido con una represalia ineludible, buscan anular la ventaja del atacante. Su objetivo final es forzar a sus rivales, EU y la OTAN, a negociar, no por debilidad, sino por la fuerza irrefutable de esta nueva arma sin parangón. Pero, ¿es esta la única verdad? Existen otras versiones y análisis. Una es la del fracaso americano resucitado por Rusia. EU. En los 60, intentó un proyecto similar, misil de crucero nuclear SLAM o Project Pluto, pero fracasó estrepitosamente por inmensos riesgos ecológicos y su incontrolabilidad inherente. Rusia, sin embargo, volvió a esta idea, décadas después, en una versión perfeccionada, mucho más segura y sofisticada. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Son las potencias occidentales incapaces de asumir los riesgos tecnológicos inherentes a la creación de armas de ruptura estratégica que Rusia sí ha demostrado dominar? ¿O es que la ética occidental, con sus escrúpulos sobre la contaminación nuclear y el daño ambiental, se ha convertido, paradójicamente, en un obstáculo infranqueable para su propio progreso militar? La tercera versión es la del silencio chino. China, a diferencia de UU, ha mantenido un perfil bajo sobre las pruebas rusas. Expertos en inteligencia sugieren que China sigue de cerca el desarrollo del proyecto y bien podría estar interesada en crear su propio análogo. ¿Está China desarrollando en secreto una versión más letal o podrían Rusia y China estar formando una alianza tecnológica secreta para desestabilizar la hegemonía occidental? Las implicaciones serían sísmicas. La zona ciega de América es otra preocupación mayúscula, una vulnerabilidad expuesta flagrantemente. Pese a su autoproclamado paraguas de seguridad global, EU no ha logrado una cobertura radárica completa de sus fronteras.
Informes de 2023 revelan agujeros significativos de hasta 300 kilómetros, especialmente en la frontera sur con México. Su propia casa no está segura. ¿Cómo pueden entonces proteger a sus aliados europeos y asiáticos si tienen agujeros tan grandes en su propio territorio? Vulnerabilidades que el Burevestnik podría explotar con facilidad. Es una traición evidente a la seguridad de sus ciudadanos y una erosión de la confianza de sus socios. La doctrina militar de EE-UU y la OTAN, basada en superioridad no nuclear y avanzados sistemas antimisiles, deforma completamente este modelo, haciéndolo obsoleto e ineficaz. Los obliga a gastar recursos masivos y casi ilimitados en inteligencia de vanguardia, defensa aérea de baja altitud, ahora vital, y guerra electrónica. Y peor para la cohesión de la Alianza Atlántica, los obliga a explicar a sus aliados por qué los contornos de seguridad habituales ya no garantizan una protección total. Los nervios de los líderes occidentales están a flor de piel. Analistas, comentaristas y el Pentágono tiemblan ante esta nueva realidad. La percepción de Occidente sobre su seguridad ha cambiado drásticamente. Ahora buscan soluciones desesperadamente, pero la admisión abierta de su impotencia estratégica es un golpe directo, humillante y potencialmente irreparable a su prestigio y a la cohesión de sus alianzas. La tabla rasa estratégica que impone el Burevestnik es un desafío existencial. ¿A quién confías en este tema de seguridad global? Menciona un experto o un medio. El anuncio de Putin en 2018 marcó un punto de inflexión sin retorno en la historia de la carrera armamentística, el inicio de una nueva y peligrosa era. Una era que, inicialmente, fue descartada con burla y desdén por las élites occidentales. Ahora, es una realidad ineludible que exige una reevaluación fundamental de las políticas de defensa y seguridad. La historia militar enseña que los saltos tecnológicos disruptivos inevitablemente cambian la arquitectura de los tratados internacionales. El Tratado INF de los 80 es un claro ejemplo. El Burevestnik, con sus capacidades sin precedentes, forzará, sin duda, la creación de nuevos acuerdos de control de armas o, en el peor escenario, la ausencia total de marcos regulatorios, abriendo la puerta a una carrera armamentística descontrolada. Este misil es la culminación del proyecto SLAM de Estados Unidos en los 60, un intento fallido de crear un misil de crucero nuclear con alcance ilimitado, lo que para EE-U fue un fracaso por riesgos técnicos y ambientales. Rusia lo ha perfeccionado y hecho realidad, demostrando una superioridad tecnológica que nadie en Occidente previó. La confirmación inequívoca de las pruebas por inteligencia occidental ha sido crucial, transformando la credibilidad del Burevestnik de dibujo animado a factor de análisis serio y urgente. El Pentágono ya debate la necesidad imperiosa de una defensa antimisiles de nueva generación. Reconocen la amenaza, pero se enfrentan a la imposibilidad teórica de interceptar el Burevestnik con los medios actuales o proyectados. La naturaleza de su vuelo a baja altitud, su sigilo, autonomía y capacidad de maniobra lo hacen un objetivo escurridizo. Las lagunas en la defensa aérea de Estados Unidos, reiteradas y documentadas, son alarmantes. Informes de 2023 lo confirman. Existen agujeros de hasta 300 kilómetros en la cobertura radárica de sus fronteras, especialmente en la frontera sur. Es una falla impactante y una vulnerabilidad incomprensiblemente expuesta que el Burevestnik podría explotar con facilidad devastadora. El Burevestnik convierte la incertidumbre en un instrumento de disuasión estratégica. Ya no se trata solo de la cantidad de ojivas, sino de las tecnologías de su entrega. Rompe el paradigma de disuasión del siglo XXI, donde la estabilidad se basaba en trayectorias predecibles, zonas de lanzamiento fijas y ventanas de detección claras. Ahora, entran en juego algoritmos de planificación adaptativa, rutas autónomas e impredecibles, sigilo a baja altura y perfiles de ataque combinados y desconcertantes. Esto empuja a las potencias a desarrollar nuevas redes de observación masivas, espaciales, aéreas, terrestres,
y una estrecha vinculación de instrumentos militares y diplomáticos para gestionar crisis. La arquitectura de la estabilidad estratégica mundial está en el umbral de un nuevo punto de inflexión, una era de incertidumbre perpetua, donde el conocimiento de la amenaza no garantiza su control. La aparición de este misil de crucero con una unidad de energía nuclear no es solo un avance tecnológico asombroso, es, como lo dejó claro Quentin Brun, experto militar francés, la destrucción de la arquitectura de la estabilidad global que se ha creado durante décadas. Un destructor del orden mundial establecido, confirmando su naturaleza revolucionaria y su poder disruptivo. ¿Cuánto tiempo más podrá Occidente ignorar esta aterradora realidad? ¿Qué precio pagará por su complacencia estratégica y lenta adaptación? Si fueras asesor del líder de la OTAN, ¿qué harías en los próximos 90 días? Menciona un paso clave. Marshall Billings Lea, ex representante especial de Washington para el control de armas, lo bautizó sin rodeos como Chernóbil volador. Un apodo visceral, alarmante, diseñado para evocar un desastre ambiental incontrolable. La imagen es escalofriante. Un depredador fantasma que elige su momento. Un espectro nuclear errante que podría, en teoría, liberar radiación a lo largo de su ruta, causando daño incalculable. Cuando su rastro aparece en las pantallas de radar, si es que llega a aparecer, ya no hay tiempo para reaccionar. Es demasiado tarde. Esto crea una nueva faceta de la disuasión, estresante y agotadora para los tomadores de decisiones. La presión constante sobre los líderes políticos se vuelve insoportable. Esta tensión mental genera un verdadero escalofrío en analistas occidentales, confrontados con una transformación estratégica sin precedentes. La idea de miles de millones gastados en sistemas de defensa antimisiles existentes, volviéndose inútiles, es una humillación pública y un despilfarro colosal. El peor escenario para Occidente es, sin duda, una nueva carrera armamentista nuclear completamente descontrolada, sin reglas ni tratados. Un mundo donde las potencias compiten frenéticamente por desplegar longevos nucleares, misiles de nueva generación con alcances y autonomías ilimitadas, que se convierten en parte del fondo estratégico constante, patrullando los cielos indefinidamente. Esta es una escalada de tensión sin fin, un aumento drástico del riesgo de errores de cálculo, fallos técnicos o interpretaciones erróneas que podrían desencadenar una guerra incontrolable. La supervivencia de la humanidad pendería de un hilo aún más delgado. Pero existe otro escenario, probablemente el más probable si la razón prevalece: la nueva negociación. La emergencia del Burevestnik, por su naturaleza disruptiva y capacidad de anular defensas existentes, obliga a potencias mundiales a abandonar la ilusión de invulnerabilidad estratégica. Los fuerza a regresar a una diplomacia seria y con verdadera voluntad política, a desarrollar nuevas normas y acuerdos de control de armas adaptados a estas tecnologías nucleares sin precedentes. Es un reconocimiento forzado del cambio fundamental en las reglas del juego global. Esto podría llevar, paradójicamente, a una actualización de la arquitectura de control de armas, con un papel inesperadamente pacífico, donde la amenaza extrema se convierte en catalizador de un nuevo entendimiento. El sueño de Rusia es el dominio estratégico, una capacidad absoluta y garantizada de golpe de represalia del Burevestnik, que force a los oponentes a ser más cautelosos en sus cálculos y a priorizar las negociaciones sobre escenarios de fuerza. Así, Rusia busca asegurar su disuasión y consolidar su hegemonía estratégica a largo plazo. En esta narrativa, Rusia gana, obteniendo una ventaja estratégica asimétrica. Rompe las viejas reglas del juego, fuerza a sus adversarios a reconocer su poder innegable y gana la guerra de la información y la guerra psicológica. Occidente, por su parte, pierde. Estados Unidos y la OTAN, con sus costosos sistemas de defensa obsoletos y doctrina militar desactualizada, pierden la ilusión de la invulnerabilidad estratégica. Se ven forzados a un cambio de paradigma doloroso, costoso y que socava su credibilidad.
La seguridad internacional se vuelve más compleja, más incierta para todos, y el riesgo de una escalada inadvertida aumenta exponencialmente. El Burevestnik es el elemento clave que convierte la incertidumbre en un instrumento de disuasión estratégica. No es la cantidad de ojivas lo que importa, son las tecnologías de su entrega, su capacidad de garantizar un ataque, lo que redefine la balanza de poder. Es una revolución silenciosa que nadie anticipó. ¿Qué hará Occidente para recuperarse de este golpe devastador? ¿Podrán evitar la desestabilización global que se avecina? Pregunta a ustedes, ¿para cuándo pronostican que un país vecino de Rusia intentará negociar la paz? Especifiquen mes, año y una razón clave. El tono de esta historia es sombrío, grave, autoritario. No busca conciliación, sino confrontación con una verdad incómoda. Está diseñado para inspirar un temor profundo y un respeto incondicional por la capacidad tecnológica rusa, y a la vez para generar un palpable desprecio por la arrogancia inicial occidental que desestimó una amenaza existencial. El Burevestnik no es solo un arma, es el fantasma nuclear que acecha sin previo aviso, el predador silencioso que elige su momento con fría precisión, el verdugo. Autónomo, que opera sin piedad ni remordimiento. Es mucho más que un misil. Es un instrumento de inestabilidad estratégica permanente, una redefinición brutal de las reglas globales. La narrativa exalta la proeza tecnológica rusa, polariza la situación. Rusia como el innovador audaz, Occidente como el estancado y arrogante, aferrado a un pasado glorioso. Es la cruda realidad de la nueva era contra la fantasía autoimpuesta de supremacía. Se apela al miedo más primitivo, usando Chernóbil volador para conjurar la presencia permanente de una amenaza invisible, incontrolable y radiológica que puede atacar en cualquier momento. La información se valida con la invocación de expertos, analistas y fuentes no identificadas de la élite militar para respaldar las afirmaciones sobre la disrupción total. La narrativa es clara y contundente. Rusia es el visionario tecnológico, maestro de la disuasión asimétrica, realista brutal. Su objetivo declarado no es la agresión, sino paradójicamente alcanzar la paz a través de la fuerza inquebrantable, forjando un respeto mutuo a las líneas rojas. Occidente, por contraste, es retratado como el arrogante que desestimó la amenaza y ahora paga el precio. El vulnerable que tiembla de incertidumbre, el desesperado que busca soluciones que no existen, el incapaz con flagrantes lagunas en defensa y dependencia de tecnologías obsoletas. Se les retrata como aferrados a fórmulas obsoletas y perdedoras. El Burevestnik, paradójicamente, se presenta como un salvador, un pacificador. Aunque es un arma de destrucción masiva, se argumenta que su existencia se usa para prevenir la guerra, para forzar la diplomacia. Se simplifica la complejidad estratégica. Sus capacidades anulan sistemas de defensa existentes, siendo prácticamente invulnerable, imposible de interceptar, rastrear o ignorar. Esta falsa dicotomía sugiere que la única elección es entre la aceptación de la supremacía del Burevestnik y el caos total. Rusia se erige como defensor supremo del equilibrio, garante de la paz por fuerza innegable. La nación en la frontera occidental es el símbolo máximo de la fragilidad del antiguo orden. China observa, callada y calculadora. ¿Complicidad o competencia secreta? ¿Forman una nueva alianza para dominar? Los riesgos ecológicos de esta tecnología nuclear a bordo son innegables y reales. Plantean serias preocupaciones de seguridad ecológica y radiológica, no solo por el sitio de impacto, sino por las rutas de vuelo. Cualquier falla o accidente podría liberar material radiactivo a la atmósfera, con consecuencias incalculables y duraderas a escala continental. Por ello se necesita con urgencia reglamentos de protección, control y respuesta de emergencia súper estrictos. El Chernóbil volador no es solo una metáfora, es una realidad con consecuencias incalculables que desafía la gobernanza global. La presión sobre las alianzas occidentales aumenta exponencialmente. Estados Unidos, como líder de la OTAN,
Debe explicar a sus aliados europeos que su protección ya no está garantizada al 100%. Esto podría fracturar la confianza dentro de la OTAN, abriendo grietas profundas en su cohesión. ¿Podrán recuperarse de este golpe estratégico o es el principio del fin de su hegemonía? ¿Dónde crees que se traza la línea roja entre Occidente y la nación en la frontera occidental? Dilo en una frase. Suscríbanse a nuestro canal para recibir análisis profundos y sin censura. Su mejor defensa contra la desinformación masiva y las narrativas complacientes es una comprensión clara y crítica de la realidad. No se queden con la duda ni se conformen con explicaciones superficiales. Dejen sus opiniones, sus pronósticos más audaces y sus preguntas más incómodas en los comentarios. Creemos juntos una comunidad de mentes críticas, curiosas y pensantes. Juntos podemos desentrañar los secretos del poder global y las fuerzas que realmente mueven el mundo. Compartan este video con todos aquellos que necesitan entender la verdad cruda y sin adornos sobre el futuro de la seguridad global. Denle un pulgar arriba si valoran el periodismo que no teme decir la verdad, por dura que sea. El futuro es incierto, sí, más que nunca. Pero la información es poder, un poder que usted merece tener para navegar esta nueva era. Únanse a nosotros y sean parte del debate más crucial de nuestro tiempo. Es su momento de actuar. Es su momento de saber.